Resumen del libro Historia de la Iglesia 1, Edad Antigua de Jesús Álvarez Gómez. Época primera. La Iglesia en el Imperio Romano Pagano. Capítulo 1. Nociones preliminares. La historia de la Iglesia es vista como un proceso en el que convergen acciones humanas y divinas, donde cada hecho refleja la historia de la salvación y muestra a Dios obrando en el tiempo, especialmente a través de la encarnación de Cristo, centro y plenitud de toda historia. Esta historia no es solo una narrativa teológica, sino también una ciencia empírica, que examina eventos reales de una comunidad fundada por Cristo y dirigida por el Espíritu Santo. La Iglesia, como realidad histórica y espiritual, se expresa en su evolución a lo largo de los siglos, guiada por una estructura de fe y un riguroso método crítico. Eusebio de Cesarea estableció las bases de la historiografía eclesiástica, permitiendo el estudio estructurado y crítico de sus eventos, lo cual hace que esta historia funcione como fuente teológica y empírica para comprender la identidad y misión de la Iglesia. Capítulo 2. Jesús de Nazaret, fundador de la Iglesia. Jesús de Nazaret, cuya existencia histórica está sólidamente fundamentada, se presenta como el fundador de la Iglesia y figura central en la historia de la salvación. Las fuentes cristianas, judías y paganas avalan su vida y obra, aunque los evangelios, escritos desde la perspectiva de la fe, destacan su rol como el Mesías. Jesús tuvo la intención explícita de formar una comunidad de seguidores, visible en actos como la elección de los 12, el primado de Pedro y la institución de la Eucaristía. La Iglesia, aunque consolidada tras la resurrección y Pentecostés, se considera ya fundada durante su vida. Con la venida de Cristo, la humanidad alcanzó la plenitud de los tiempos, y la Iglesia quedó establecida como comunidad salvífica destinada a todas las culturas y épocas, continuando la misión de Jesús como manifestación del reino de Dios. Capítulo 3. La Iglesia primitiva de Jerusalén. Tras la resurrección de Jesús, la comunidad de seguidores se reorganizó en Jerusalén, donde Pentecostés marcó un momento clave en su fortalecimiento espiritual mediante la venida del Espíritu Santo. Inicialmente, los cristianos formaban parte del judaísmo, pero gradualmente desarrollaron una identidad propia y se consideraron el nuevo Israel, destacándose por prácticas como el bautismo y la fracción del pan. La comunidad primitiva, caracterizada por la unidad, el amor fraterno y la ayuda mutua, mantenía un gobierno liderado por Pedro y luego por Santiago. Con el tiempo, surgieron tensiones entre cristianos hebreos y helenistas, resultando en la elección de los 7 diáconos y el martirio de Esteban, que impulsaron la expansión del cristianismo fuera de Jerusalén. Este grupo comenzó a predicar también a los gentiles, lo que fomentó la propagación de la fe cristiana en diversas regiones, consolidando así el inicio de la Iglesia Universal. Capítulo 4. San Pablo y los caminos de la gentilidad. Pablo de Tarso, inicialmente perseguidor de cristianos, experimentó una conversión profunda en el camino a Damasco, dedicando su vida a la predicación del Evangelio, especialmente entre los gentiles. Su misión ayudó a liberar el cristianismo de las prácticas judías, permitiendo que los gentiles no tuvieran que seguir la ley mosaica para ser parte de la comunidad. Su vida misionera incluyó 3 viajes en los que fundó comunidades y enfrentó desafíos. Durante el Concilio de Jerusalén, defendió que la salvación se obtiene solo a través de la fe en Cristo, lo que facilitó la expansión del cristianismo a diversas culturas sin necesidad de adoptar prácticas judías. La labor incansable de Pablo y su enfoque en la inculturación del Evangelio lo consolidaron como un referente en la evangelización y como el prototipo de apóstol, dedicando su vida y, finalmente, sacrificándola por la causa de Cristo. Capítulo 5. San Pedro y la Iglesia de Roma. San Juan y los demás apóstoles. Pedro se estableció en Roma, donde consolidó la Iglesia y murió como mártir bajo Nerón. Testimonios escritos y hallazgos arqueológicos, como los restos encontrados en la necrópolis vaticana, refuerzan su presencia y martirio en la capital del imperio. Juan, el discípulo amado, después de cuidar a María, se trasladó a Efeso, donde promovió el Evangelio y formó comunidades fieles a su enseñanza. En Asia Menor, su influencia se manifestó en sus cartas y el Apocalipsis, escrito en Patmos para consolar a los cristianos perseguidos. Otros apóstoles y discípulos, como Santiago, Mateo y Tomás, llevaron el cristianismo a lugares como Palestina, Etiopía e India, enfrentándose a martirios.
Tradiciones apócrifas documentan su labor misionera y muestran cómo los seguidores de Jesús llevaron el mensaje a diversas culturas y regiones, expandiendo así el cristianismo por el imperio y más allá. Capítulo 6. Los orígenes de la Iglesia en España. La tradición sostiene que Santiago el Mayor predicó en España, aunque su origen y sepulcro en Compostela han sido debatidos. Investigaciones arqueológicas en Santiago han aportado evidencia favorable sobre su sepulcro. Pablo también quiso evangelizar España, como expresa en sus cartas, y algunos testimonios sugieren que lo logró tras su liberación en Roma. Otra tradición menciona a los 7 varones apostólicos enviados por Pedro y Pablo para evangelizar Hispania, aunque esta historia parece ser de origen geográfico tardío. El cristianismo en España probablemente surgió por contacto indirecto, a través de comerciantes, soldados y esclavos. Para el siglo III, comunidades cristianas bien organizadas ya existían, como muestran las sedes episcopales y el concilio de Ilíberis en el año 305. La fuerte romanización y la posible influencia de la Iglesia africana facilitaron el arraigo y expansión del cristianismo en la península. Capítulo 7. Las persecuciones del Imperio Romano. Durante 249 años, los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano, que los consideraba una amenaza para su unidad religiosa y estabilidad. Inicialmente indiferente, Roma comenzó a distinguirlos de los judíos hacia el año 64 después de Cristo, bajo Nerón, quien los culpó del incendio de Roma, dando inicio a una serie de persecuciones intermitentes y crueles. La estructura imperial facilitó la expansión cristiana a través de la paz romana y su red de comunicaciones, pero también sirvió de modelo para organizar la Iglesia. Durante los siglos II y III, las persecuciones se intensificaron, especialmente bajo emperadores como Decio y Diocleciano, que buscaron erradicar la Iglesia como institución. Sin embargo, los mártires y los periodos de paz permitieron la resiliencia y expansión del cristianismo, que alcanzó legalización parcial en 311 y total en 313 con el Edicto de Milán, cuando Constantino proclamó la libertad religiosa en todo el imperio. Capítulo 8. Significado de las persecuciones para la Iglesia. Las persecuciones romanas, aunque intermitentes, impactaron profundamente a la Iglesia, generando tanto sufrimiento como fortaleza en los cristianos. Se estima que, durante los primeros 3 siglos, alrededor de 100.000 cristianos fueron martirizados, aunque los torturados y exiliados fueron muchos más. Este contexto impulsó el culto a los mártires, quienes se convirtieron en ejemplos de fe y valentía. Las actas de los mártires relataban sus juicios y torturas, y promovían el fervor cristiano. Intelectuales paganos como Celso intentaron desacreditar la fe, pero el martirio reforzó el compromiso de los creyentes y demostró su devoción. Aunque el martirio disminuyó tras la legalización del cristianismo en el siglo IV, su valor espiritual permaneció. Para la Iglesia, el martirio es un ideal perpetuo que representa el amor total a Cristo y el compromiso de vivir y morir por la fe, con el Espíritu Santo como fuente de fortaleza y consuelo. Capítulo 9. Constitución orgánica de la Iglesia. La Iglesia primitiva se organizó en comunidades autónomas basadas en la fe, la comunión y el servicio, manteniendo unidad con otras iglesias mediante la comunión eucarística y el intercambio de cartas. Las primeras comunidades establecieron una jerarquía, inicialmente centrada en los 12 apóstoles, y luego en obispos, presbíteros y diáconos. La sucesión apostólica garantizaba la fidelidad doctrinal frente a herejías. Con el tiempo, las iglesias se organizaron territorialmente en diócesis, provincias y patriarcados, siendo el obispo de Roma reconocido como cabeza universal por su vínculo con San Pedro, fundamento de la unidad cristiana. El primado romano se consolidó en asuntos doctrinales y disciplinares, y fue fundamental en la defensa de la fe ortodoxa en conflictos como el arrianismo. La estructura eclesial se fortaleció, preservando una comunión global y una identidad católica universal que prevaleció incluso frente a divisiones y tensiones. Capítulo 10. El culto cristiano. El culto cristiano en la Iglesia primitiva se centraba en los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía, los cuales marcaban la entrada a la comunidad cristiana. La iniciación seguía un proceso riguroso a través del catecumenado, que preparaba a los nuevos creyentes mediante enseñanza y disciplina moral. El bautismo se realizaba por inmersión o infusión y se reservaba para vigilias como la Pascua. La confirmación, originalmente parte del bautismo, se realizaba con la imposición de manos y crismación. La Eucaristía,
principal acto de culto, se celebraba los domingos, simbolizando la unión con Cristo mediante el pan y el vino. Además, la Iglesia introdujo el sacramento de la penitencia para reconciliar a los fieles tras el bautismo, práctica que evolucionó de la penitencia pública a la privada. También se desarrollaron fiestas litúrgicas, como la Pascua, Pentecostés y Navidad, y se rindió culto a los mártires y santos. Capítulo 11. La vida cotidiana de los cristianos. La vida cotidiana de los primeros cristianos estaba marcada por la oración, el ayuno, la limosna y la participación en la sociedad. Oraban varias veces al día, en especial usando el Padre Nuestro, y mantenían prácticas de ayuno y caridad en conexión con la oración. Aunque enfrentaban persecución y rechazo, los cristianos formaban parte activa de la sociedad, trabajando en oficios variados y sirviendo en el ejército, aunque evitando espectáculos paganos y prácticas idolátricas. La esclavitud fue aceptada inicialmente, pero los valores cristianos promovieron un trato más digno y ayudaron a suavizarla gradualmente. Los cristianos valoraban la cultura, con posturas que iban desde la crítica hasta la integración de elementos grecorromanos en su vida intelectual y moral. A través de una conducta ejemplar, buscaban vivir según el Evangelio, manteniendo una identidad distinta pero comprometida con su entorno. Capítulo 12. La caridad fraterna, ved cómo se aman. La caridad fraterna en los primeros siglos del cristianismo era fundamental, y sus obras de misericordia reflejaban la enseñanza de Jesús sobre el amor al prójimo. Inspirados en el Evangelio, los cristianos atendían a pobres, enfermos, viudas, huérfanos y forasteros, organizando colectas en las asambleas dominicales para apoyarlos. La hospitalidad fue otra práctica esencial, ofreciendo ayuda a los viajeros y garantizando que ningún necesitado quedara desamparado. Las comunidades no solo ofrecían limosnas, sino que también brindaban compañía y cuidado, especialmente a los marginados de la sociedad. Con la paz constantiniana, la Iglesia formalizó su labor asistencial, estableciendo instituciones como hospitales y albergues. Esta acción caritativa no solo fortaleció a las comunidades cristianas, sino que también impresionó a los paganos, quienes admiraban la compasión y entrega de los cristianos hacia todos, destacando la diferencia ética y espiritual entre el cristianismo y la cultura romana. Capítulo 13. La conversión al cristianismo durante los 3 primeros siglos. La conversión al cristianismo en los primeros 3 siglos estuvo influenciada por la misión de la Iglesia y el mensaje de salvación. Aunque los primeros cristianos esperaban el retorno inminente de Cristo, con el tiempo comprendieron su misión de evangelización global. El cristianismo compitió con otras religiones y filosofías, como el judaísmo, el mitraísmo y las religiones mistéricas, que también buscaban la lealtad de los seguidores. A diferencia de las religiones politeístas, el cristianismo exigía exclusividad en el culto, lo que atrajo a muchos gentiles. Resumen del libro Historia de la Iglesia 1, Edad Antigua de Jesús Álvarez Gómez. La fe cristiana se expandió rápidamente en Palestina, Asia Menor, Grecia, y otras regiones del Imperio Romano, así como en lugares más lejanos como Armenia, Mesopotamia e India, a través de comunidades misioneras. A pesar de la persecución, la fe se consolidó en diversas provincias y ciudades, llevando a una transformación profunda en el ámbito espiritual y social de la época. Capítulo 14. Conflictos, herejías y cismas. Desde sus primeros siglos, la Iglesia enfrentó herejías y cismas que desafiaron su unidad doctrinal y disciplinaria. Las herejías paleocristianas, como las de los judaizantes y gnósticos, introdujeron ideas divergentes sobre la naturaleza de Cristo y la ley mosaica. El gnosticismo cristiano adoptó elementos de religiones orientales y la filosofía griega, dividiendo a los fieles en espirituales y materiales. Montano y sus seguidores, influidos por un rigorismo extremo, promovieron profecías de un inminente regreso de Cristo. Las controversias trinitarias surgieron con el monarquianismo, que negó la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo, culminando más tarde en el arrianismo. Los cismas de figuras como Novaciano y Melesio intensificaron la división en temas de penitencia y disciplina. Estos conflictos impulsaron a la Iglesia a fortalecer su identidad doctrinal y a definir los límites de la ortodoxia, contribuyendo al desarrollo de una estructura organizativa sólida y unificada. Época segunda, 313 a 400. La Iglesia en el Imperio Romano Cristiano. Capítulo 15. La Iglesia del siglo IV. En el siglo IV, la Iglesia experimentó tanto logros como desafíos.
La conversión de Constantino le otorgó libertad y apoyo del imperio, permitiendo su organización, construcción de templos y expansión misionera. El Edicto de Milán, 313, consolidó la libertad religiosa, y la protección imperial facilitó la labor pastoral y social de la Iglesia. Sin embargo, la cercanía al poder político trajo también una pérdida de independencia y dio origen a obispos áulicos, así como al surgimiento de tensiones entre las iglesias de Oriente y Occidente, principalmente por las controversias arrianas. Este siglo también destacó por sus grandes figuras, como Atanasio y Agustín, que defendieron la ortodoxia en medio de herejías y cismas. La vida monástica comenzó a florecer como una respuesta espiritual. Al final del siglo, bajo el emperador Teodosio, el cristianismo fue declarado religión oficial, consolidando su influencia, pero sacrificando el principio de libertad religiosa. Capítulo 16. Cismas y herejías en la Iglesia del siglo IV. A lo largo del siglo IV, la Iglesia enfrentó diversas herejías y cismas, destacando el donatismo en el norte de África y el arrianismo. El donatismo surgió tras la consagración de Ceciliano como obispo de Cartago, cuya legitimidad fue rechazada por un grupo que creía que los sacramentos dependían de la pureza moral del clero. Aunque inicialmente fue una disputa local, se transformó en un cisma religioso-social que duró hasta el siglo VI. Por otro lado, el arrianismo, liderado por Arrio, cuestionó la divinidad de Cristo, afirmando que el Hijo no era igual al Padre. Esta herejía fue condenada en el Concilio de Nicea, 325, donde se estableció que el Hijo es consustancial con el Padre, y su derrota se consolidó en el Concilio de Constantinopla, 381. Estas disputas llevaron a una mayor claridad teológica y fortalecieron la autoridad de la Iglesia y del Papa. Capítulo 17. La Iglesia Imperial. Tras la conversión de Constantino, el cristianismo se expandió rápidamente por el imperio, atrayendo a nuevos fieles por su asociación con el poder imperial. A pesar de la oposición de sectores como la aristocracia y los campesinos, la Iglesia ganó influencia, especialmente con figuras como San Ambrosio y San Agustín, quienes lograron acercar a intelectuales paganos. Sin embargo, la cercanía al poder político trajo también una pérdida de independencia y dio origen a obispos áulicos, así como al surgimiento de tensiones entre las iglesias de Oriente y Occidente, principalmente por las controversias arrianas. Este siglo también destacó por sus grandes figuras, como Atanasio y Agustín, que defendieron la ortodoxia en medio de herejías y cismas. La vida monástica comenzó a florecer como una respuesta espiritual. Al final del siglo, bajo el emperador Teodosio, el cristianismo fue declarado religión oficial, consolidando su influencia, pero sacrificando el principio de libertad religiosa. Capítulo 16. Cismas y herejías en la Iglesia del siglo IV. A lo largo del siglo IV, la Iglesia enfrentó diversas herejías y cismas, destacando el donatismo en el norte de África y el arrianismo. El donatismo surgió tras la consagración de Ceciliano como obispo de Cartago, cuya legitimidad fue rechazada por un grupo que creía que los sacramentos dependían de la pureza moral del clero. Aunque inicialmente fue una disputa local, se transformó en un cisma religioso-social que duró hasta el siglo VI. Por otro lado, el arrianismo, liderado por Arrio, cuestionó la divinidad de Cristo, afirmando que el Hijo no era igual al Padre. Esta herejía fue condenada en el Concilio de Nicea, 325, donde se estableció que el Hijo es consustancial con el Padre, y su derrota se consolidó en el Concilio de Constantinopla, 381. Estas disputas llevaron a una mayor claridad teológica y fortalecieron la autoridad de la Iglesia y del Papa. Capítulo 17. La Iglesia Imperial. Tras la conversión de Constantino, el cristianismo se expandió rápidamente por el imperio, atrayendo a nuevos fieles por su asociación con el poder imperial. A pesar de la oposición de sectores como la aristocracia y los campesinos, la Iglesia ganó influencia, especialmente con figuras como San Ambrosio y San Agustín, quienes lograron acercar a intelectuales paganos. El apoyo de los emperadores, en especial de Teodosio, aceleró el proceso de cristianización mediante la persecución del paganismo y la destrucción de templos. La creciente cercanía al poder también planteó desafíos, especialmente en la relación entre Iglesia y Estado, que a veces intentaron imponerse el uno al otro. Esto llevó a la Iglesia a definir los límites de su independencia frente al Estado, impulsada por obispos como Ocio de Córdoba y Ambrosio de Milán. Así, el cristianismo se consolidó como religión oficial,
transformando la estructura social y política del imperio. Capítulo 18. Un mundo de imágenes y de colores. El arte paleocristiano surgió en un contexto hostil, marcado por la prohibición de imágenes en el judaísmo y la falta de interés inicial de los cristianos en el arte grecorromano. Sin embargo, con el tiempo, los cristianos empezaron a expresar su fe mediante símbolos y figuras, como el pez, el pastor y el filósofo, representando a Cristo. A medida que la Iglesia ganó visibilidad, especialmente después de Constantino, se construyeron grandes basílicas y el arte cristiano adoptó elementos imperiales, alcanzando un estilo más grandioso. En esta época, figuras de Cristo y María reflejaban conceptos teológicos. Cristo aparecía como joven imberbe, maestro o pastor, y María como madre venerable. Con la expansión bizantina, surgieron representaciones más simbólicas, como el Cristo Pantocrátor. El arte paleocristiano adaptó figuras y mitos paganos a la visión cristiana, integrándose en la cultura romana mientras transmitía su mensaje religioso. Capítulo 19. Santos padres y escritores eclesiásticos. Los padres de la Iglesia, también llamados santos padres, son los escritores eclesiásticos de la antigüedad que, debido a su santidad, doctrina ortodoxa y proximidad a los orígenes del cristianismo, se consideran fuentes confiables de la tradición apostólica. Divididos en padres apostólicos, apologistas y padres de Oriente y Occidente, su enseñanza influenció tanto la teología como la liturgia. Los padres apostólicos, como Clemente Romano e Ignacio de Antioquía, estuvieron cercanos a los apóstoles y establecieron las bases de la doctrina. Los apologistas, como Justino Mártir y Tertuliano, defendieron la fe ante el paganismo y el judaísmo. En el siglo IV, los padres capadocios y figuras como Atanasio y Agustín consolidaron la ortodoxia frente a las herejías. Su legado teológico y moral, expresado en escritos de apologética, exégesis y doctrinas, sentó las bases de la teología cristiana y sigue siendo un referente para la Iglesia actual. Capítulo 20. El monacato, don del Espíritu a su Iglesia. El monacato, como vocación cristiana, surgió inspirándose en el modelo de vida de Cristo y en las primeras comunidades, y buscaba vivir en pobreza, celibato y obediencia. Durante los 3 primeros siglos, el ascetismo premonástico floreció en la Iglesia con la práctica de la virginidad y la vida austera. A finales del siglo III, cristianos como San Antonio en Egipto optaron por el retiro al desierto para dedicarse a Dios, y así nació el monacato anacorético. En el siglo IV, San Pacomio fundó el monacato cenobítico, organizando comunidades donde los monjes vivían juntos bajo una regla y en mutuo servicio. San Basilio desarrolló una forma de monacato más integrada en la sociedad, con tareas educativas y de caridad. Con el tiempo, el monacato se consolidó en Oriente y Occidente, ofreciendo un ideal de vida consagrada y transformándose en una ciudad de Dios dentro de la sociedad cristiana.